Buen día, somos el grupo número 4 del curso de Mecánica de Fluidos y hoy vamos a realizar la sustentación y la presentación de nuestro proyecto, el cual se titula Reutilización sostenible de aguas grises en viviendas de bajos recursos en Ciudad Bolívar, claramente en Bogotá. Mi nombre es Héctor Esteban Peñuela Rivera y junto a mis compañeros Fabián Andrés Merchán y Arles Steven Saray. Vamos a desarrollar este proyecto con el objetivo de aportar una solución ambiental y socialmente responsable pues, en nuestra comunidad. Inicialmente, digamos que la introducción de este proyecto eh, básicamente se basa en proponer como una solución sostenible para la reutilización de aguas grises en viviendas de bajos recursos de Ciudad Bolívar. Aparte del tema del problema de los bajos recursos, también tenemos el tema que por la ubicación geográfica del lugar, muchas de estas casas pues no presentan un recurso fijo y básico como lo es agua. También buscamos aplicar principios de mecánica de fluidos para poder optimizar el uso de este recurso hídrico que, como mencioné anteriormente, es fundamental y pues brindarle pues una calidad de vida o mejorar la calidad de vida de las personas que residen en esta zona de Bogotá. ¿Cuál es la descripción del problema? En Ciudad Bolívar existen barrios con acceso limitado al agua potable debido a su condición de asentamientos informales. Para nadie es un secreto que una gran parte de la población de, perdón, de Ciudad Bolívar es mal llamada invasión. Por lo general, aquí en Colombia y en general, cuando una zona es invasiva, eh, es muy complicado o tienen que pasar muchos años para lograr tener recursos naturales básicos como luz, gas, agua. Entonces, la idea es poder sobrellevar este problema de este recurso hídrico con una solución sostenible. Adicionalmente a eso, pues podemos tomarlo de las aguas grises que se desperdician y además de eso contaminan el ambiente. También buscamos diseñar un sistema simple, económico y funcional para poderlo aprovechar en estas casas de bajos recursos y pues de una manera doméstica, por decirlo así. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Cómo puede un sistema sencillo y de bajo costo para la reutilización de aguas grises contribuir al suministro de agua necesario para cubrir las necesidades básicas de las familias que habitan en 9 barrios informales de la localidad de Ciudad Bolívar? ¿Cuál es nuestra justificación? La reutilización de aguas grises disminuye el consumo de agua potable y reduce los vertimientos contaminantes, favorece la salud pública y promueve la sostenibilidad ambiental. Representa una alternativa accesible para comunidades de bajos recursos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? El objetivo general como tal es diseñar un sistema doméstico de bajo costo para la reutilización de aguas grises. Nuestros tres objetivos específicos es caracterizar fuentes y volúmenes de aguas grises para poder alimentar pues este proyecto que tenemos, ¿no? Determinar la demanda doméstica para su reutilización. Y tres, establecer criterios técnico-económicos para el diseño óptimo. Eh, la teoría de este proyecto básicamente eh, pues nos basamos en los principios de la mecánica de fluidos, continuidad, Bernoulli, Darcy-Weisbach y el balance de masa. Digamos, aquí tenemos el tema de las normativas, la resolución 1207-2014 del Ministerio de Vivienda, el decreto 3930 de 2010 y el RAS 2000, también alineado con el ODS 6 de agua limpia y saneamiento, ¿no? Que es importante.
A continuación vamos a presentar los fundamentos matemáticos eh, de la mecánica de fluidos aplicados a este proyecto. La mecánica de fluidos nos proporciona principios que explican el comportamiento del agua dentro del sistema propuesto. Estas ecuaciones nos permiten analizar el flujo, el caudal, pérdidas de energía, la velocidad y la capacidad de filtración, pues garantizando un diseño del sistema que estamos haciendo que sea funcional y eficiente. Las ecuaciones que vamos a utilizar en este proyecto son, uno, la ecuación de continuidad, pero antes pues, de colocar la ecuación de continuidad como tal, vamos a colocar pues, la ecuación del caudal, ¿sí? Que nos dice que el caudal del fluido es igual a la velocidad del fluido por el área transversal donde pasa el fluido. La ecuación de continuidad lo que nos dice es que el caudal de entrada es igual al caudal de salida de ese mismo fluido, ¿sí? Entonces por eso tenemos que velocidad de 1 o velocidad de entrada por área 1 o área de entrada es igual a la velocidad de salida por el área de salida, donde Q es el caudal y para el sistema internacional estaría en metros cúbicos sobre segundo, el área en el sistema internacional en metros cuadrados y la velocidad del fluido en metros por segundo. La siguiente que vamos a utilizar es la ecuación de Bernoulli. Bueno, realmente la que vamos a utilizar es la ecuación de energía, ¿no? Porque la ecuación de Bernoulli pues es una ecuación para casos ideales y la ecuación de energía es esa misma ecuación de Bernoulli pero ya aplicándole pérdidas por fricción, ¿sí? Entonces realmente la que vamos a utilizar es la ecuación de energía, que es la ecuación de Bernoulli, más pues esas pérdidas de energía nos permite analizar flujos, velocidades, alturas, presiones. Y la otra que vamos a utilizar en sí es el balance de masa, que nos sirve pues para determinar el tamaño del tanque el que vamos a utilizar. La metodología podemos hablar de 9 pasos principales en los que se desarrolló este proyecto. ¿Sí? Entonces el primero es la revisión bibliográfica, normativa y bibliográfica, perdón. Eh, la, revisión, la revisión se basa prácticamente en tres normas, que es la recopilación de la información que hicimos para empezar este proyecto. La primera sería la resolución 1207 del 2014, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia el 25 de julio del 2014, que tiene como objeto adaptar disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales y tratadas. ¿Sí? La segunda sería el decreto 3930, que es una norma colombiana que su objeto principal es establecer un marco normativo para el uso del recurso hídrico y la gestión de vertimientos de aguas grises, de aguas residuales. Y tercero sería la RAS 2000, que es el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, como sus siglas lo dicen, RAS. Y pues estas son las tres normas que nos regirían este proyecto, lo que vamos a hacer. Dos, identificación de fuentes de aguas grises. ¿Sí? Mediante la revisión documental y técnica se identificarán los puntos de generación más comunes en las viviendas urbanas, es decir, donde vamos a generar más aguas grises, como lo son lavamanos, duchas y lavaderos. Tercero, estimación del volumen de potencial de aguas grises. Se calcularán los volúmenes diarios aproximados de aguas grises generados por vivienda, usando datos secundarios del consumo de per cápita de Bogotá. Se analizará el porcentaje de agua gris sobre el consumo total con base en investigaciones en IDEAM y algunos estudios hechos por Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Cuarto, identificación de actividades domésticas susceptibles de reutilización. A partir de la normativa nacional Resolución 1207 del 2014, se establecerán algunos usos permitidos del agua gris tratada. Entonces, es como donde vamos a utilizar esa agua gris. La normativa nos dice que se puede usar para riego de jardines, lavado de pisos, descarga de sanitarios. 5. Determinación de la demanda estimada por tipo de actividad. Entonces, pues utilizando nuevamente datos que consultamos en el RAS 2000, en el título E, algunos estudios de la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, se estimará la demanda promedio de agua en las actividades seleccionadas. Se expresará la demanda en términos de litros por día o por vivienda, según sea la actividad. 6.
Balance oferta-demanda de aguas grises. Se comparará el volumen del potencial disponible de aguas grises, que sería la oferta, con la demanda calculada por cada tipo de uso. Este balance nos va a permitir establecer la viabilidad técnica del aprovechamiento dentro de un modelo de vivienda en Bogotá. 7. Revisión de tecnologías disponibles para tratamiento de aguas grises. Se analizaron algunas alternativas, las más comunes en el ámbito urbano, sistemas de filtración, biofiltros, tratamiento físico-químico. Consultamos algunas referencias técnicas en el RAS 2000 en el título E y algunos proyectos, algunas tesis. 8. Evaluación técnico-económica preliminar. Se realizará un análisis comparativo de costos de instalación, operación y mantenimiento de las tecnologías más factibles. Se considerarán criterios de eficiencia, espacio requerido y facilidad de implementación en las viviendas urbanas. Y 9. Formulación de criterios de selección de diseño óptimo. Entonces, con base en resultados que hayamos obtenido en los pasos anteriores, vamos a establecer unos criterios técnico-económicos de selección de calidad, eh, costo-beneficio, mantenimiento, sostenibilidad ambiental. Estos criterios pues, nos van a servir para escoger cuál sería el mejor sistema, los materiales, etcétera. Entonces, pues, algunos criterios de diseño, algunos pasos que sacamos consultando pues las fuentes, como lo es Empresa y Acueducto Alcantarillado de Bogotá, el IDEAM, el DANE. Entonces, pues llegamos al punto de establecer algunos criterios de diseño como evaluar, digamos, por vivienda cuántas personas viven. Entonces, encontramos que más o menos hay un promedio de 4 personas por vivienda. Las fuentes más potenciales para las aguas grises son la ducha, el lavamanos, los lavaderos. El consumo de promedio por persona eh, más o menos son 30 litros por día la ducha, 5 litros por día el lavamanos y 15 litros por día el lavadero. Consultando algunas otras fuentes, el filtrado que pretendemos hacer tiene más o menos un 75% de eficiencia. También podemos determinar que consultando estos mismos documentos las pérdidas de filtración normalmente son del 10%. Eh, Volviendo al tema de estudios de empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá, se tiene que más o menos estarían generando volumen de ingreso de estas aguas grises son más o menos 200 litros por día. El volumen del agua útil filtrada son más o menos 135 litros por día y demanda lo que nos solicitan más o menos lo que podrían utilizar son 160 litros por día. Eh, Aquí pues de acuerdo a eso más o menos tenemos una lista de materiales con costos, con costos aproximados, los más reales posibles. Se consultaron en ferreterías de la zona, en algunos almacenes de cadena, pues donde salía más económico. Y estos son algunos de los materiales que se van a usar para pues, armar ese sistema. Tubería de PVC de pulgada, pulgada y media, más o menos 5 metros, eso es más o menos a 6.000 el metro. Seguimos con el pegante para PVC, más o menos un frasco de 250 mililitros. Estaríamos hablando de aproximadamente entre 5.000 a 10.000 pesos. Una rejilla que utilizaríamos para hacer una trampa de sólidos, 7.000 pesos más o menos. Un tanque plástico donde va a ir el filtro, donde van a ir las capas como el carbón, la arena y la grava. Estaremos hablando de algunos 30.000 pesos aproximadamente. Arena fina lavada a 1.000 pesos el kilo, 20 kilogramos, hablaremos de 20.000 pesos. Carbón activado 5 kilogramos, más o menos a 8.000 el kilogramo, 40.000 pesos. Tela geotextil que va a ser otra capa o malla plástica, dos cortes, más o menos a 3.000 cortes, 6.000 pesos. Eh, Quedarían como el tema de separación de las capas de filtrado. Eh, la tubería perforada de media pulgada, 1 metro, más o menos 2.000 pesos. Una válvula de grifo de salida, 7.000 pesos más o menos. Tanque de almacenamiento,
donde finalmente ya se va a almacenar toda esa agua que ya está filtrada, un tanque más o menos de 120 litros, tendría un valor aproximado de algunos 180.000 pesos. Manguera plástica de medio, 2.500, y el soporte o la base elevada en estructura metálica o de madera estaríamos hablando de algunos 30.000 pesos. Otros materiales como la cinta teflón, un rollo de 2.000 pesos, y pues ya temas para el personal que nos va a instalar, guantes y una mascarilla, más o menos hablamos de 10.000 pesos. Distribuyendo más o menos en 200 viviendas, que serían las de estos 9 barrios en las que se aplicaría el proyecto. Eh, Tenemos que hacer un promedio de las herramientas que se van a usar, como taladro, las brocas. Entonces, pues distribuyendo los costos por vivienda, tendrá un costo más o menos de 20.000 pesos. Entonces, finalmente, tenemos un valor muy real, muy aproximado de cuánto valdría este proyecto por vivienda, y hablaríamos de 236.000 pesos colombianos. Esto es lo que les digo, esto es lo más cercano que tenemos, ya que pues hicimos la cotización en las ferreterías, en algunas ferreterías cerca a la zona y en algunos almacenes de cadena. A continuación presentaré los resultados y discusión de nuestro proyecto final. El sistema propuesto consiste en un conjunto de componentes simples interconectados: un tanque de recolección, un filtro de arena y grava con capas progresivas de granulometría, un filtro de carbón activado y un tanque de almacenamiento final. Este esquema permite eliminar partículas suspendidas, reducir olores y mejorar la apariencia del agua para su reutilización en actividades domésticas no potables. Los resultados del análisis conceptual muestran que al aplicar este sistema el costo estimado de construcción es bajo, ya que se emplean materiales de fácil acceso como PVC, grava, arena y contenedores plásticos reutilizados. Desde el punto de vista ambiental, el sistema contribuye a disminuir la descarga de aguas residuales contaminadas al entorno, mejorando las condiciones sanitarias de la comunidad. A nivel social, promueve la educación ambiental y la adopción de hábitos sostenibles, mientras que en términos técnicos muestra la aplicabilidad de principios básicos de mecánica de fluidos. Los cálculos realizados muestran que una vivienda promedio de 4 personas puede generar alrededor de 200 litros diarios de aguas grises, de los cuales aproximadamente 150 litros pueden ser recuperados tras pérdida y filtración. Este volumen es cercano a la demanda estimada para usos no potables, que es 160 litros al día, lo cual demuestra la viabilidad técnica del sistema. El costo total estimado del sistema son 235.000 pesos colombianos, lo que hace accesible para familias de bajos recursos, especialmente si se aprovechan materiales reciclados. El sistema no requiere energía eléctrica y su mantenimiento es basado en el lavado periódico de las capas filtrantes. En cuanto a las conclusiones, el proyecto permitió comprender la importancia de la reutilización de aguas grises como estrategia sostenible para optimizar el recurso hídrico en comunidades de bajos recursos. El sistema propuesto, basado en filtración y almacenamiento, representa una alternativa práctica, económica y replicable para viviendas con acceso limitado al agua potable. Los objetivos planteados se cumplieron satisfactoriamente. Se caracterizaron las fuentes de generación de aguas grises, se analizó su demanda en actividades domésticas y se formuló una propuesta técnica del sistema de reutilización adaptada a las condiciones socioeconómicas. De esta manera, el trabajo integró conocimientos teóricos de mecánica de fluidos con la aplicación práctica en el diseño, soluciones ambientales. El sistema propuesto representa una alternativa económica, sostenible y funcional para reducir el consumo de agua potable en viviendas de Ciudad Bolívar, contribuyendo a la gestión eficiente de recursos hídricos y el cumplimiento de la ODS 6. Finalmente, se concluye que la implementación de este tipo de sistemas puede generar impactos positivos tanto en el ahorro de agua potable
como en la educación ambiental, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y fomentando una cultura de aprovechamiento responsable del recurso.